En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, hoy es domingo, es día en donde seguramente ya muchos de ustedes estarán preparados o incluso ya habrán ido a la misa dominical para encontrarnos con el Señor Jesús, donde tenemos la oportunidad también de tocarlo y de que nos toque, donde tenemos la oportunidad de mirarlo y de que nos mire, a nosotros, cada uno como individuos, pero también a nuestra familia. Por otro lado, quiero también destacar que ya estamos a unos días del miércoles de ceniza, a que comience la Cuaresma. Y el texto que nosotros estamos viendo, a mí me parece también un texto extraordinario. Al irlo meditando, me parece que es de los más profundos, porque me ayuda a comprender lo que el Señor Jesús hace con este hombre y lo que puede hacer con la humanidad, pero lo más importante, lo que hace conmigo y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Permítame, antes de hablar de este leproso, de una experiencia muy personal. Yo creo que a mí me tocó recién, pensando ingresar al seminario, creo que me tocó acompañar a un joven, y yo en ese momento era laico, acompañar a un joven, le diremos que se llamaba Michael, quizás uno de los primeros enfermos del VIH-Sida. En aquel entonces no se hablaba mucho sobre la enfermedad, apenas estaba extendiéndose el contagio. Y yo le hablaba del querigma, la buena noticia, el primer anuncio del amor de Dios, y podría decir que lo hacían de laico a laico. Él era el hijo de unas amistades mías. Curiosamente, aunque yo era joven, me llevaba bien con la mamá de él. Ella era una persona mayor y él un poco más chico que yo. Yo tendría unos 28 años, él tendría unos 21. Cuando ya lo conocí, ya estaba entrando en esta fase terminal. De hecho, el seguimiento que yo le pude dar fue de unos cuantos meses antes de que muriera. A él le gustaba que yo le hablara de Dios. Le gustaba que le hablara del amor de Dios. Le gustaba y él pudo comprender definitivamente también la dimensión del pecado. ¿Por qué Dios no quiere el pecado? Porque el pecado daña al hombre. Y él pudo reconciliarse consigo mismo y reconciliarse también pues con su familia y sobre todo con Dios. Porque aunque en su casa le querían, le amaban, lo acompañaron, él no lograba comprender el amor de Dios. De hecho, sentía que la enfermedad para él era como una especie de un castigo de Dios. A través de ir conociendo más al Señor Jesús, él fue cambiando su percepción de su enfermedad, también de su propia vida. Pudo reconocer que sí, efectivamente, quizás si él hubiera tenido un acompañamiento de pequeño, no hubiera cometido los errores que llegó a hacer. Estaba consciente que en un momento dado había disfrutado de la vida y que lo que estaba teniendo no era un castigo de Dios, sino las consecuencias de un comportamiento desordenado. Pero él
tenía ahora paz con Dios. De aquella situación de angustia, de miedo, de enojo, fue cambiando su postura. Y yo quiero comenzar con esto porque quiero decirles que el leproso en tiempos del Señor Jesús, pues tenían que incluso cantar con una campanita para que nadie se les acercara. Ellos no vivían en las comunidades, pero cuando ve a Jesús, este hombre leproso experimentó que algo podría cambiar en su vida. Y efectivamente, el texto bíblico nos dice que aquel hombre leproso no solamente fue escuchado por Dios, no solamente fue visto por Jesús, sino que lo tocó y lo sanó. Bien, pues ya lo he comentado algunas veces, nosotros nos quedamos en ocasiones con esto que podríamos llamar una sanación física. Voy al Señor y le pido que me sane, que cure a un familiar enfermo, yo que tengo una enfermedad, lo que sea. En ocasiones, un poco una curación en una dimensión que podríamos llamar psicológica, porque tengo miedo, porque tengo una preocupación, porque tengo un trauma, porque tengo un complejo. Pero la sanación que el Señor nos da es una sanación todavía mucho más profunda, que sana nuestra alma. Podríamos decir, es una sanación moral, es una sanación espiritual. En el caso de Michael, yo les digo, me queda un poco más completo el cuadro, porque ciertamente en el caso del leproso, pues él continuó con su vida. Una vida que ciertamente ya no fue igual que la que él tenía, porque en el encuentro con el Señor Jesús, él pudo reconciliarse, por un lado en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la lepra, pudo reconciliarse con el mundo exterior, ¿sí? Con las cosas, con las plantas, con el clima. Pudo reconciliarse también con sus hermanos, con la sociedad, con los demás hombres, porque de haber sido un paria, de haber sido alguien que había sido relegado, se integrará también con su familia. Y de esa manera, este hombre sanado por el Señor Jesús comienza a vivir esta paz interior que incluso lo lleva a reconciliarse con la religión, porque el Señor Jesús, que es el que lo cura, el que lo sana, le va a decir: ve y habla con el sacerdote. Entonces, esta sanación con las cosas, con la sociedad, también le lleva a una sanación interior. Se reconcilia consigo mismo, como ocurrió con Michael. Él comprendió que no podía cambiar su vida, no podía hacer para atrás las páginas de su existencia, pero sabía que era amado por Dios. Michael sabía que Dios le había perdonado. Y entonces esto a Michael le reintegra su identidad. Y esta identidad también este hombre leproso la recupera. Vuelve a ser, entre comillas, vamos a poner alguien capaz de amar, capaz de ser amado. Y ciertamente entra en la reconciliación con Dios. El encuentro con el Señor Jesús, entonces, es una salvación, una liberación integral que nos devuelve nuestra identidad como hijos de Dios y pone en orden las relaciones que tenemos con el mundo exterior, la naturaleza, las cosas, las plantas, los animales, con la sociedad, con los demás hombres y mujeres que nos rodean, incluso los de la propia familia, con nosotros mismos, porque nos da paz, nos lleva a reconocer cuánto nos ama Dios o que somos amados por Dios, y con Dios por si es que hubiera alguno que tuviera algún rechazo hacia Él. Pues hermanos, nos acercamos a la Cuaresma, 40 días que tenemos la oportunidad de dejar que el Señor venga a nosotros y nos limpie. Y le podamos decir: Señor, si quieres, si puedes, cúrame. Y claro que el Señor Jesús cura. Conozcamos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros pecados, cuál es nuestra lepra,
Pongámonos ante la presencia del Señor, que Él nos ama, y con su amoroso corazón, con ese amor que vive, que late de amor por cada uno de nosotros, vivamos confiados en nuestra vida, esforzándonos en hacer el mayor bien posible. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe hoy y siempre. Amén.